corriente continua, con sus elementos por ahí más básicos, ¿sí? Y se me ocurría que por ahí podríamos discutir un pequeño problemita, así. Por ejemplo, si tenemos un problema de este tipo, ¿no? Vamos a ir reconociendo por ahí sus elementos fundamentales, ¿no? Obviamente tenemos un interruptor abierto, ¿sí? Ahí no está pasando nada. ¿Qué ocurre cuando cierro inmediatamente este interruptor? Escucho ofertas. Bien. Exacto, entendamos la física del problema, ¿no? Entonces, se cierra el interruptor, ¿sí? Se empieza a establecer la corriente, o sea, ese flujo de cargas, ¿no? Entonces, ese flujo de cargas llega al capacitor, ¿sí? Podemos pensar que las cargas empiezan a llegar de manera progresiva al capacitor, y el mismo se empieza a cargar. Llega a un punto ya que no almacena más carga, y en ese estado, ahí tenemos como dos condiciones, ¿no? Una condición inicial interesante, problema, ¿sí? Que cuando cierro el interruptor, ¿cuánta carga tiene el capacitor? Apenas cierro el interruptor. 0. 0, ¿no? Y si tengo carga 0, como la carga está relacionada con la diferencia de potencial que se establece en el capacitor, la diferencia de potencial que habría en el capacitor, ¿cuánto valdría? 0. Excelente. Por ende, apenas cierro el interruptor, la corriente que se va a establecer en el circuito eléctrico va a estar dado de manera natural por el valor de la FEM dividido la resistencia, ¿no? O sea, si ponemos una condición inicial del problema para t igual 0, entonces en el capacitor para t igual 0 tengo carga 0, y por ende tengo diferencia potencial 0 establecida en él. Entonces la corriente de este circuito simple directamente va a ser la FEM dividido la resistencia, ¿no? Porque en esta condición inicial tenemos que la carga inicial, ¿no? La carga inicial del capacitor, ¿no? Es igual a 0, ¿no? Y como la carga está relacionada con la diferencia potencial, ¿sí? No hay manera entonces de que haya diferencia potencial entre su placa, ¿no? Y el otro salto que hacemos es pensar que ocurre en un tiempo muy prolongado, como dicen muchos los ejercicios, ¿no? Eso es lo que uno llamaría en física el tiempo infinito, ¿sí? ¿Qué pasaría para un tiempo infinito? Se carga el capacitor y no fluye más corriente. Bien, o sea, para un tiempo infinito, claramente lo que tenemos ahí, entonces es que el capacitor se cargó, ¿sí? Entonces, si se carga el capacitor, ya por ende no fluye más corriente, ¿no? Claro. Entonces, esperen que estoy metiendo gente, disculpen que me quedo para decir eso porque estoy metiendo gente. ¿Funcionaría como un circuito abierto? Exactamente, entonces la rama en la que se encuentra el capacitor se anula la corriente, ¿no? En esa rama. Para este caso, en particular, la rama esta está en relación con esta resistencia, o sea que toda la rama, ¿sí? Toda la rama deja de haber ese flujo, ¿no? Entonces la corriente en este caso es 0 en el circuito, o la que pasaría por la fuente, porque porque el capacitor está en serie, ¿no? Con la resistencia. Ahora, Profe, ¿le puedo hacer sí, una pregunta? Suponiendo que el capacitor ese que está ahí, tiene vacío, ¿no? Usted dijo, bueno, tiempo infinito, no hay más corriente. Pero si yo le pongo un dieléctrico,
aumenta la carga porque la diferencia de potencial se sigue manteniendo, va a ser de 50, la que puede soportar. Entonces, si yo le meto un dieléctrico, va a empezar de vuelta a circular corriente hasta Si que vos, se cargue lo, si vos lo que completamente. estás, lo que pasa es que en ese caso vos lo que estás con, si lo haces con la batería enchufada, si la batería Sí, está, si el interruptor está cerrado enchufada. y la batería está enchufada, vos estás estableciendo ahí, entonces en el circuito te va a quedar la misma diferencia de potencial que se estableció, Claro. ¿no? Entonces ahí Q no se mantiene constante. Q se mantiene constante cuando ya está desenchufada. Claro, exactamente. Ah, Sí, sí, sí. ok, ok. Bien la intervención. ¿Y qué pasa en el caso entonces entre t igual 0 y t infinito? ¿No? En ese caso, vamos a tener que plantear a través de una de las reglas de Kirchhoff, ¿sí? Planteamos la ecuación diferencial, ¿no? Obviamente, planteamos entonces que las diferencias de potencial, ¿sí? Que la suma de las algebraica de las subidas y las caídas de potencial sean igual a 0, por ejemplo, en una malla cerrada. Como esta es la única malla que tenemos, planteamos la diferencia de potencial. Y esto es muy interesante porque, si bien uno a veces no presta atención para ir hacia derechito, para poder plantear esta ecuación diferencial, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Planteamos entonces que la corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿sí? Para poder ver esta expresión como ecuación diferencial, y de ahí trabajar un poquito y separar las variables. Si ustedes se lo hacen, a ver, fíjense, si ponemos de Q a de T acá, para hacerlo rápido, voy a tener la posibilidad de separar entonces el diferencial de Q y el diferencial de T, ¿no? Sí. Jugando un poquito, podríamos dejar solo diferencial de Q a de T, podemos pasar esto que está acá sumando, este que está acá restando, dividir por R, ¿sí? Y nos queda de Q a de T, pasar de T arriba, y lo que tiene carga pasarlo abajo. Entonces eso daría una cosa así. A ver. Lo voy a escribir porque después les voy a dar un problemita de desafío en el cual quizás va a tener que empezar a jugar con esto. Bueno, queda chequear si esto está bien, cómo estoy separando, pero son bastante transparentes las expresiones, así que entonces, fíjense que acá es interesante porque ya tenemos las variables separadas, ¿sí? Y nuestro problema se va a ir resolviendo. En este caso, si, como tenemos esta ecuación diferencial, tenemos que plantear las condiciones iniciales del problema, ¿no? Entonces, está claro que la condición inicial fue la que pusimos recién, que por ejemplo, si yo quiero ver esto cómo evoluciona en todo el tiempo, podemos poner tiempo 0 y acá un tiempo t cualquiera. Pero para este tiempo 0, yo quiero ver algo de la carga, y para este caso, por ejemplo, el capacitor está completamente descargado, ¿no? Entonces le podemos poner carga inicial 0, y esto va a una cierta carga Q, ¿no? Que obviamente para tiempos grandes, cuando resuelva la ecuación diferencial, para tiempo infinito, eso va a ser la carga completa del capacitor, ¿no? Pero no quiero pasar desapercibido este tema, ¿no? Porque me parece interesante este detalle, que la solución que voy a obtener va a depender de estas condiciones que yo ponga iniciales, ¿sí? O sea, podría ser que el capacitor tenga algo de carga, entonces mi ecuación diferencial, en vez de empezar en 0, va a empezar en otra carga, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Y ahí resolver la ecuación diferencial, y a partir de ahí, bueno, trabajar y ver la evolución de este proceso de carga, ¿no? Bien, eso se resuelve tranquilamente. Voy a borrar esta parte porque después creo que hay otra cosa arriba, así que lo quería explicar ahí.
Entonces, tenemos una expresión para la carga en este proceso, ¿sí? Y que esta expresión de carga, de alguna manera, va a estar reproduciendo nuestros resultados que teníamos al principio de la física del análisis que hicimos, ¿no? Y eso es muy interesante, porque primero tiene que reproducir, obviamente, nuestra condición, que para tiempo t igual 0, y ahora 0 es 1. Entonces, 1 menos 1 es 0, la carga es 0, y eso está bien porque el capacitor estaba completamente descargado al principio. Y también tiene que mostrar que para tiempos muy grandes está completamente cargado, ¿no? Y está completamente cargado teniendo como carga final el producto de la diferencia de potencial establecida por la fuente multiplicada por la capacidad. O sea que está bueno. Y pensemos también ahora que con esta expresión de carga en el tiempo, directamente podemos encontrar de forma, digamos, intuitiva, si quiere, y por definición, la corriente eléctrica que se establece en función del tiempo, porque lo único que tenemos que hacer es derivar esta expresión respecto de t y ya está, ¿no? Entonces, de alguna manera, que también reproduce lo que dijimos al principio, para un tiempo t igual a 0, a la 0 es 1, y tenemos este valor que fue el que establecimos al principio, ¿sí? Está claro que uno ahí puede hacer unos dibujitos, ¿sí? Más o menos lo que se plantea en la mayoría de los libros, está bueno que por ahí lo hagan. Y para un tiempo t igual a 0, la corriente tiene un valor, que es ese valor máximo, que intuimos de acá. Bueno, tendría que haberlos dibujado al revés, pero ustedes me entienden, ¿no? En el caso del proceso de carga, bueno, está claro que llega a un valor asintótico, que sería directamente E sobre E por C, ¿no? No sé, E por C. Bueno, eso es estudiar un poquito el transitorio de este circuito y ver que para cada tiempo t yo puedo tener una especie de fuente instantánea, si quiere, que es la que está establecida por ese capacitor para un tiempo t en particular. Podemos hacer más cosas, sí, claramente. Voy a borrar, a ver, porque creo que viene acá, o lo dejo arriba. Pero con esas expresiones de Q, ¿sí? Como tenemos cómo evoluciona la carga en el tiempo, es lo que les decía recién, también podemos encontrar una expresión para el B en función de la diferencia potencial en función del tiempo en el capacitor, y como es una función que depende de t, y B está relacionado con la carga, podemos plantear eso. Ya sabía que venía por ahí arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso, si planteamos la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, como es la carga dividido en la capacidad, ¿sí? También sacar esta expresión, y nos queda una expresión también de tipo exponencial, como se ve ahí. Y también podemos hacer lo propio para calcular la diferencia potencial en la resistencia para todo tiempo, ¿sí? Eso directamente es multiplicar la corriente por la resistencia, y bueno, ya medio que estaría, ¿no? Lo interesante es que, obviamente, si sumamos estas dos cosas, ¿sí? Nos tiene que dar, obviamente, la diferencia de potencial que entrega la fuente, ¿no? Obviamente, podemos hacer una grafiquita de estas dos cosas, como para tener una idea conceptual, ¿no? Entonces pensamos, perdón la desprolijidad, pero ¿entendés? ¿Sí? Esta sería como la del capacitor, ¿no? Y
y esta sería la de la fuente, ¿no? Perdón, la de la resistencia. Entonces, bueno, esto sería B, esto sería T, y este sería el de la fuente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un circuito, por más que parezca difícil, intentemos siempre pensar en las condiciones iniciales del problema, y por ahí en las condiciones finales que van a reproducir, obviamente, las ecuaciones que encontremos del transitorio, ¿no? Eso está bueno pensar. Ahora, también podríamos volver a razonar el problema y decir, bueno, ¿qué pasaría si yo abro el interruptor? O sea, luego de que llegué a esta condición de tiempo infinito, ¿sí?, donde ya establecí todo lo que pasa en el problema y su física, ¿qué pasa si abro el interruptor? A ver. Como el circuito está abierto y por el eléctrico no puede pasar carga idealmente, se debería mantener. A ver, otra. Claro, exactamente. Pero aparte tiene que fijarse la ecuación diferencial. Es como Hay una que llegas al tiempo. resistencia, pero Claro, exactamente. no, sí, no está cerrado. Claro, no está Es cerrado. raro. Lo empiezo a abrir, por ejemplo, y cuando lo empiezo a abrir en esta ecuación diferencial, que está acá, ¿sí? Es como la condición, fíjense la condición t igual 0. O sea, inmediatamente antes, perdón. Un cachito antes de t igual 0, esto estaba abierto, no pasaba nada, pero el capacitor no tenía carga, ¿no? Ahora, lo hago de vuelta, sería una condición de que está abierto, pero la única diferencia es que el capacitor estaría cargado, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, el capacitor obviamente se empieza a descargar. Y empieza a actuar como una fuente, ¿no? Porque obviamente, al estar desenchufado, esta ecuación diferencial me quedaría de la misma manera sin la intervención de la fuente, obviamente, ¿no? Entonces ahí me quedaría menos I por R menos QC, y bueno, ahí ya después debería resolver el problema en esa condición. La única, el único detalle de color sería ahí las condiciones iniciales del problema. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales del problema en el caso de la descarga? Que para un tiempo t igual 0, el capacitor está completamente, o sea, cuando yo divida, ¿sí?, yo se lo dejo para que lo vean, pero cuando yo haga el mismo proceso que hice antes, con la carga de un lado y el tiempo del otro, inicialmente empiezo una nueva etapa del problema, ¿no? Entonces empiezo con un nuevo 0 y quiero ver su evolución en t, y acá inicialmente el tipo está cargado, ¿no? Entonces, acá yo le pongo toda su carga, y quiero ver qué ocurre. Una pregunta, profe. ¿Eso pasa igual si la llave está levantada? Apenas levantar la llave ocurre eso. Con el Ah, ok. capacitor, con el capacitor completamente cargado. Es como el problema antes de empezarlo, pero la diferencia está que cuando inmediatamente antes de cerrarlo, tu capacitor estaba descargado, ¿no? Claro. Porque yo pensé que se pasaba eso cuando se sacaba la fuente. Claro, sí, lo que estás haciendo es eso, estás sacando la fuente, digamos, ¿no? Y como que no cierro el S. Saco la fuente, entonces ahí Sí, eso. podría circular una corriente. Claro, abrís la llave, digamos, ¿no? Ok. Estás abriendo la llave, entonces ya empieza a interactuar tu capacitor como una fuente, digamos, ¿no? Y lo interesante es que la corriente te va a quedar, tu capacitor va a empezar a actuar como una fuente en dirección opuesta, digamos, entregando una corriente en dirección opuesta, digamos, a la que se había establecido antes en el circuito, ¿no? Pero, profe, Y eso te va a... No, es después del... Esto sería al final, esto es en un extra. esquema de un circuito distinto, entonces. Claro, sí, vos abrís el circuito, lo abriste completamente. Pero no, ponés el capacitor en paralelo ahí, porque es la única manera en que empieza a aplicarle el diferencial de potencial que tiene el capacitor a la resistencia. El esquema
el esquema que ve Juan creo que es solamente el capacitor conectado a la resistencia en un circuito cerrado. Creo que ese es el Ah, esquema. Ese es el ya esquema que ve entendí. Juan. Claro, ya entendí. Claro. Vos lo que tenés que pensar acá es que, de alguna manera, lo que estás haciendo es cerrando, o sea, abriendo la llave esta y tratando, claro, tenés que meter como un cablecito para que esté la circulación. ¿Eso me estás diciendo? Exacto, o al menos Ah, en el otro extremo de la resistencia. claro, sí, exactamente. Tenés que meter digamos, como este interruptor, lo que haría en este caso sería como abrir uno y cerrar otro, digamos, ¿no? Que eso es lo que le falta por ahí al circuitito este, ¿no? Por eso era algo extra, ¿sí? No está en el circuito este que yo le estoy poniendo ahí, en este ejercicio, por eso se los digo. Pero obviamente en un circuito donde yo sería otro problema, ¿no? Sí. No sé si quedó claro eso, porque ahora me estoy asustado. Este circuito terminó, ¿ok? Terminó acá el ejemplo que les quería dar, ¿sí? Mi pregunta sería, si yo dejo pasar un tiempo muy largo, ¿sí? Y tengo la posibilidad de abrir la llave, obviamente poniendo algún cablecito para que circule, ¿no? La corriente, ¿qué pasaría? Entonces ahí vos tendrías simplemente conectado el capacitor a la resistencia. ¿Está bien? Obviamente en un circuito cerrado, digamos, ¿no? Si me lo dice así, ahora le entiendo. ¿Se entiende lo que yo quiero decirle? Pero, ah, ok. Sí, es otro problema, ¿no? Yo les decía, porque lo que me interesa acá es que vean las condiciones iniciales del problema, ¿no? En este caso, las condiciones iniciales del problema se plantean muy claramente, digamos, ¿no? Entonces, si vos llegás a un punto final donde el capacitor está completamente cargado, ¿sí? Y vos podés armar tu nuevo circuitito, vos tenés que pensar ahora en esas condiciones iniciales que son distintas a estas que están acá, ¿no? ¿Está bien? Ah, acá te vi el chat, Juan, perdón, no te había entendido en principio. Por eso era algo extra que no lo había puesto, no había puesto ninguna ecuación ni nada, porque simplemente quería que lo vean en el caso de que cambie la condición inicial del problema. Una cosa que por ahí les quería decir es que me habían llegado unos mails para poder me había llegado un mail de un grupo, no sé si está acá el grupo que me escribió para poder hacer la devolución de su problemita de desafío, que les decía recién, que me parece importante. Les voy a dejar un problemita que me parece que está bueno. A ver qué piensan. No, esperen que... Bueno, estos son los dos ejercicios. Se me corrió un poquito el cuadradito ahí. ¿Le pudieron hacer un print? Sí. Bueno, fíjense el problema de abajo, que es un problema interesante. Bueno, el primero es como que es rapidito, así, bastante conceptual, si se quiere. Y bueno, no hay muchas cosas como para poder desarrollar acá. Pero, a ver, alguna cosita interesante que les pueda decir que cambie la perspectiva. No, me parece que está bueno. Está simple, es conceptual, pero lindo. Y este que está abajo, lo interesante es que el capacitor está inicialmente cargado, ¿sí? Tiene una cierta carga inicial, ¿no? Así que eso les va a cambiar por las condiciones. Cambia las condiciones Claro, iniciales, entonces la claro. intensidad no va a ser máxima ahí. Bueno, a ver. Que tu condición inicial va a ser distinta ahora, ¿no? Está claro. Y eso va a tener unas ciertas... eso va a tener una cierta implicancia en tu ejercicio, en tu desarrollo. Por eso quiero que lo resuelvas y después me cuentes un poquito, así no les ponemos a lo demás lo que ocurre.
Pero también puedes relacionar un cachito ahí y entender por ahí lo que vamos a resolver ahí. ¿Cuál va a ser como la corriente máxima que va a tener, ¿no? Si uno cambiaría esa condición inicial, ¿no? Eso me parece que está bueno. Bien, ¿pudieron hacer una impresión? Sí. T igual a tau. Tau sería lo que uno llama la constante de tiempo capacitiva, ¿no? Y esto sería 2 tau. O sea, esto es pensar que tau es R por C, ¿no? Acá sería 2 veces tau para una resistencia de 1 kilo. ¿Ok?